A lo que venimos. Historia de la ciencia ficción en la cultura española. Este libro, que es un ensayo de ensayos, porque en su conjunto es todo un ensayo, es un recorrido de la historia, por la historia de la ciencia ficción desde el siglo XIX hasta el año 2015, del siglo XXI. Pero como decíamos, es un ensayo, pero de ensayos, porque se compone, cada capítulo son ensayos diferentes, de autores diferentes. Estos autores pertenecen en su inmensa mayoría, creo que todos, pero bueno, en su inmensa mayoría, al ámbito académico. Y es un estudio teórico que parece ser que en su momento fue pionero sobre este género. Comienza el libro por una introducción en la que, aparte de contarnos lo que nos vamos a encontrar en los capítulos siguientes, nos va a presentar unas definiciones de lo que es ciencia ficción, para no confundirlo y para poder establecer el momento temporal en el que la ciencia ficción, tal como la conocemos, aparece. Es decir, no es verdad que hay historia de la ciencia ficción que se remontan a los sumerios, a Egipto y a no sé cuántas cosas más, pero se dice que no es, porque eso entra dentro pues, de las mitologías, de la literatura maravillosa, etc., ¿no? Entonces, bueno, nos va a definir bien qué es este género, o nos va a presentar una serie de definiciones para comprender qué es este género y, por supuesto, qué nos vamos a encontrar. Comienza, digamos que en la introducción ya nos dice que el género como tal aparece en el siglo XIX. Es cuando podemos determinar la fecha, por eso decimos que el libro también estudia, claro, en España no es diferente a lo que pasa en el resto del mundo, al revés, influye evidentemente, y fue el siglo XIX el que se establece como el origen del género de la ciencia ficción. Una de las novelas primarias, la que se suele citar, es Frankenstein. Frankenstein vale para la ciencia ficción y para la novelística o para la literatura de terror. Puede ser origen de los dos géneros. Decíamos, es en el siglo XIX cuando se establece y es en el siglo XIX cuando arranca también la ciencia ficción en España. Y sobre todo comienza en la literatura. El primer, digamos, capítulo, que luego se va a subdividir en capítulos, todo va a ser así, un capítulo principal subdividido en capítulos, al que va a tratar es la literatura. La literatura, desde sus orígenes hasta principios, el primer subcapítulo es desde sus orígenes, la literatura de ciencia ficción en España, desde sus orígenes, que los establece. Ojo, ya hay algunas obras en el siglo XVIII dentro de esta narrativa, pero bueno, se va a detener en el siglo XIX, o sea, va a ser orígenes siglo XVIII, pero luego ya el estudio empieza en el siglo XIX, hasta el inicio del siglo XX, hasta 1900. Son los orígenes, y nos va a contar pues, cómo tiene una gran influencia en esta ciencia ficción primaria que se va a escribir en España y se va a publicar. Va a tener una gran influencia tanto la literatura de ciencia ficción que aparece en Francia, sobre todo Julio Verne, y en Inglaterra con H.G. Wells. En el siguiente subcapítulo, el libro dice capítulos, pero yo digamos que los divido en subcapítulos, ¿no? Para que lo vayamos entendiendo. Nos va a tratar la literatura de ciencia ficción de 1900 a 1953. Aquí ya va a tener una gran influencia la literatura norteamericana, porque entramos ya en los años de oro de la literatura de ciencia ficción norteamericana, sobre todo los relatos. El relato tuvo una influencia enorme en la literatura de ciencia ficción española. El siguiente subcapítulo lo va dividiendo, por lo que vemos, por décadas. Cada década lo trata un autor diferente, ¿eh? O
sea, no es el mismo autor el que trata toda la literatura, no, sino cada década lo va tratando un autor diferente y va dando su visión y va haciendo su análisis. Pasamos de 1900 a 1953, que hemos dicho antes, a los años 1953-1980, donde ya estamos en los años dorados de la ciencia ficción, y también fueron años dorados en España, y luego, pues bueno, de 1980 al 2000, de 2000 al 2015, para no hacer el vídeo muy largo, y vamos viendo todo este desarrollo, no solo en autores, en novelas que se van publicando, sino en editoriales, en colecciones que se publican. La mayoría de estas colecciones son autores extranjeros, norteamericanos, pero ya se van introduciendo autores españoles, en antologías, en los bolsilibros, que fue un fenómeno que se dio de estos libros de kiosco, estos libros pequeñitos, ahí se desarrolló mucho. No era una gran literatura, no tenía una gran calidad, pero sí sirvió para popularizar el género de ciencia ficción. Se van a crear revistas, se van a fundar revistas ya de ciencia ficción, donde van a tener ahí ya sí acogida muchos autores españoles, los fanzines, más adelante las asociaciones de autores, los premios literarios. De todo esto no lo va a contar. Y por supuesto los saltos ya que con el paso del tiempo, los saltos de calidad que va dando esta literatura. De tal manera que incluso hay autores que no son pertenecientes al género, pero sin embargo sí tienen obras que se adentran dentro del género. Y esto también le va dando un prestigio. Por supuesto, estos capítulos son los que más páginas ocupan en el libro, porque la literatura es el fundamento, digámoslo así, de este subgénero, que es el subgénero de la ciencia ficción. El segundo, vamos a decirlo así, capítulo máximo, que luego dividiremos otra vez también en subcapítulos según décadas, es el teatro. Claro, el teatro, la ciencia ficción en el teatro es difícil de llevar a la escena. Es bastante complicado porque, empezando por el medio, el teatro se hace en directo, se hace en el presente. Entonces, claro, contar algo que tiene que ver con un futuro, pues es más complicado de ser creíble, y las obras no tienen una muy buena acogida. Además, se necesita a veces tener unos medios técnicos que el teatro pues es difícil. Es un espacio reducido y tiene su técnica. Ahora, eso no quiere decir que no existan obras que estarían dentro de la ciencia ficción o más o menos están en esa temática, ¿no? Aunque a lo mejor la obra principal no sea de ciencia ficción, pero de una forma secundaria toca esa temática. También va a tener su desarrollo. Esto viene dado porque va a estar muy influido por el boom de la literatura de ciencia ficción que se da. Boom que, bueno, es en la novela, en el relato que decíamos antes, tiene su momento de esplendor. Siempre, yo diría que de esplendor relativo, porque siempre es un género, yo creo, por lo menos en España, minoritario. A mí es lo que siempre me ha parecido. Pero bueno, pues apoyándose en ese boom que decíamos antes, las revistas, todo esto que aparecía, que hemos hablado anteriormente, pues claro, se van a hacer obras de teatro. Dentro de estas obras de ciencia ficción, digamos que la temática que más van a tocar dentro del teatro son las distopías. Van a haber obras distópicas con fondo político, ecológico, social, en fin, es el trasfondo que más van a tocar. Sí va a tener un cierto desarrollo, curiosamente, en el teatro, en la zarzuela. En la zarzuela, curiosamente, sí hay obras que lindan la ciencia ficción. Y sí, bueno, se han hecho obras, por ejemplo, de obras de Julio Verne, zarzuelas o basadas en estos se hicieron. Y en un género que lo incluye dentro del teatro, que es el radioteatro,
que son las ficciones sonoras que se escuchaban por la radio, que durante unas décadas en España tuvieron un gran auge y bastante audiencia. Entonces, en este teatro sonoro, pues también se va a dar este desarrollo. Teatro sonoro que no ha desaparecido, se sigue, no tiene a lo mejor las audiencias que tenía pues en los años 50, 60 o 70, o casi hasta los 90 que llegó, pero se siguen dando estas ficciones sonoras. Del teatro pasamos al cine. El cine ya es un género donde la ciencia ficción se desarrolla enormemente, ¿no? Claro, el cine español tampoco en ciencia ficción me parece que tenga una gran importancia, digamos así, la película. Pero es que, claro, el cine tiene tres problemas. Uno, la industria, o sea, y además es caro, las inversiones, etcétera. Hacer una película de ciencia ficción, hombre, puede ser de bajo coste también, pero bueno, suele ser cara. El público, que le cuesta ver ciencia ficción autóctona, pues claro, porque tiene la influencia de la ciencia ficción norteamericana, y exactamente la ciencia ficción norteamericana, claro, que es que es difícil competir con esa industria. Sí, pero bueno, también tiene su desarrollo, la ciencia ficción española pues también ha tenido su desarrollo en el cine, aunque ya digo que con una acogida no muy grande, depende, porque claro, muchas de estas películas también han ido por la vía de la comedia, y como decíamos también en el teatro, y también tocan temas que a lo mejor no son de ciencia ficción propiamente dicho, pero bueno, o son de terror, pero lo mezclan con, en fin, y se las puede atribuir dentro del género de ciencia ficción. Pero vamos, a lo largo del desarrollo del cine, a lo largo de estas décadas, pues se vaya apareciendo también un cine de ciencia ficción con cierta etiqueta nacional. Se va atreviendo. El siguiente capítulo va a ser la televisión. Aquí, curiosamente, nos dice que la ciencia ficción está presente desde los orígenes de la televisión en España. Siempre ha habido ciencia ficción. Primero, porque tuvieron mucho éxito series norteamericanas. Y luego porque sí es verdad que se hicieron programas de ciencia ficción y digámoslo así, no seriales, pero sí películas dentro de ciertas series, películas para televisión, o sea, telefilms, dentro de ciertas series que a lo mejor eran más de terror que de ciencia ficción, pero incluían también este tipo de películas. Y siempre ha tenido un buen desarrollo y cierta buena acogida. La dramatización de la ciencia ficción en televisión, en esos programas. Incluso cuando llega la televisión privada a España, se producen series que más o menos tienen un relativo éxito, ¿no? Y por eso, bueno, relativo y sin relativo, algunas de ellas sí tuvieron bastante éxito. Y eso permitió continuar haciendo otra serie de series. Dentro de la televisión, de este capítulo que dedica a la televisión, pues nos va a hablar también de las web series, ¿no? O la aparición, claro, de Internet, YouTube, toda esta serie de cosas, pues favorece esto de las web series bueno, y ha mantenido ese impulso de la ciencia ficción dentro del mundo de la televisión. El siguiente capítulo va a ser la poesía. Yo aquí me ha resultado curioso porque sí sé que hay poesía de ciencia ficción, mucha de ella se ha publicado en fanzines y en algunas revistas cuando existían revistas, pero vamos, me parecía que era un género muy limitado, pero la verdad es que sí que da para un capítulo. Vemos que hay en los últimos años, sobre todo en estas últimas décadas, hay un auge de este tipo de poesía, y nos vamos a encontrar poetas muy conocidos que se han adentrado dentro de la poesía que podríamos llamar de ciencia ficción. Y el último capítulo
divididos, ya digo, también por décadas, como los anteriores, con sus capítulos, y como decía, por repetirlo una vez más, con autores diferentes, cada uno dedicado a una década, estaría el cómic, que va, aquí, el capítulo ya se enteró, va de 1900 a 2015. Y bueno, pues no, en el cómic, claro, el potencial iconográfico que tiene el cómic para ciencia ficción, bueno, es un medio que se presta perfectamente. Van a aparecer, bueno, aparte del cómic, las revistas de ciencia ficción tuvieron también una gran influencia y es un medio también de divulgación del cómic, incluso revistas de cómic de ciencia ficción. Va a tener una influencia de Estados Unidos, pero poco a poco también va a tener su propio estilo, el cómic de ciencia ficción en España. Vamos a encontrar dentro del cómic estilos diversos, temáticas también diversas, editoriales de cómics que van a apostar por el cómic de ciencia ficción y bueno, tiene sus lectores. De todo esto, de todos estos capítulos y subcapítulos se compone el libro. En todos ellos nos hablan de obras y autores. En algunos de los capítulos no solo nos habla de obras y autores, sino que se detiene en el análisis de estas obras. En conjunto vemos como también unos géneros se retroalimentan de los otros, o sea, la literatura, el teatro se alimenta de la literatura, el cine del teatro y de la literatura, la poesía, o sea, se van alimentando unos de otros y van teniendo sus influencias. Y una de las cosas que vemos en el desarrollo de la ciencia ficción en España, como pasa en cualquier otro lugar, es la influencia que va a tener el momento político y social, no solo que vive el país en cada década, sino también pues, lo que pasa en el mundo. Bien, este ensayo, este libro, que es extenso, yo creo que es muy recomendable para cualquier aficionado que quiera profundizar en este subgénero y aunque acaba en el 2015 y de esto ha pasado ya una década desde que se publicó, desde el último donde termina el libro, el análisis, los últimos análisis del libro son el 2015, ahora ha pasado una década. Cuando estamos grabando este vídeo yo lo he leído, sin embargo creo que el libro en absoluto se ha quedado obsoleto y que es un libro de referencia, ya digo, para cualquiera que quiera profundizar o esté interesado en este subgénero. Historia de la ciencia ficción en la cultura española. Hasta otra, amigos.